Sí, bueno, hay que decir primero y recordarle a toda la audiencia que estamos hablando de la cordialidad. La cordialidad es la vía que ha unido a Cartagena con Barranquilla. Desde incluso antes de la del mar. Antes de la del mar, esta es por donde pasan las principales rutas, por ejemplo, de transporte terrestre, los buses, cuando llegan a la terminal desde Bogotá, todo pasa por la cordialidad. Es el corredor de carga también entre Cartagena y Barranquilla. Es una vía muy utilizada y hoy no cuenta ni siquiera con el ancho estándar de seguridad que debe tener, con las bermas, por ejemplo, que debe tener. Por lo tanto, por supuesto, estamos muy preocupados porque tenemos la esperanza, todavía la tenemos que tener vigente, de que la cordialidad pueda ser una vía en doble calzada. Esto es para darle una mayor seguridad también a todo el que usa esta ruta, pero también para darle mayor agilidad y mayor oportunidades de desarrollo a todas las comunidades y los municipios que atraviesa esta vía. Por lo tanto, estamos hablando, Yair, de una pérdida de cerca de 4.3 billones de pesos en inversión, porque es la construcción de más de 76 kilómetros de segunda calzada, de variantes, por ejemplo, variantes en Bayunca, variantes en Clemencia, variantes en Santa Catalina y de ahí hacia el Atlántico. Y esto pues va a ser un retroceso porque ¿cuándo más podría un gobierno volver a sacar este proyecto adelante? Probablemente no y significaría que se nos va a retrasar casi que de pronto entre 5 y 10 años la posibilidad de que esto vuelva a estar en el Estado. Era un proyecto que hoy estaba adjudicado, ya firmado, o sea, con acta de inicio, pero que no ha podido comenzar a hacer estas construcciones. Ya también vamos a perder una buena cantidad de empleo, un proyecto que prácticamente es más grande que el Canal del Dique, que viene desde el Viso, que hace dos vías, una que va por Mamonal y la otra la de Arjona-Turbaco, se conectan. Es toda la variante, con esta vía se construyó en el pasado, toda la variante de Cartagena que llega hasta el Pozón y de ahí en doble calzada hasta Bayunca. Bayunca, Mamonal con Bayunca. Y miren que ahí, hasta ahí termina y luego sigue en una sola calzada cuando atraviesa Bayunca. Esto era un proyecto, o es un proyecto bastante importante y que con esta decisión hoy entra en una situación bastante crítica con el anuncio. Es un anuncio que no se ha materializado, es decir, no hay un acto administrativo que ratifique las palabras dichas por el ministro. Esto puede tener unas implicaciones, además de las que hablábamos en la economía de la región y la integración de Cartagena con Barranquilla, también unas implicaciones jurídicas. Por los contratos con los concesionarios. Era que tenía acta de inicio y que ya estaba andando. Adjudicado. Por lo tanto, sí nos ha parecido que aquí ha habido un manejo irresponsable de parte de la cartera de transporte, de ver como si el problema no fuera con ellos y simplemente proceder entonces ahora a hacer esa liquidación y dejar a la región sin este proyecto y sin estas obras. Bueno, vamos a entender un poco el tema. Lo que ocurrió el fin de semana es que por la situación del no cobro de los peajes de Turbaco y de Arroyo de Piedra, ya sabemos que las categorías 1 y 2 no se le cobran. Por lo pronto, el ministro dijo, no hay recursos, no hay plata para financiar esos proyectos que pese a que ya tienen contrato adjudicado, actas de inicio, no tenemos cómo financiarlo. Básicamente porque está en mucha incertidumbre los ingresos económicos por el tema de los peajes. Eso está absolutamente claro. Y es un llamado, y eso se dio por los llamados desesperados de la comunidad, no solo en Turbaco, en las zonas hacia el Viso, que le estaban diciendo, hey, nos están cobrando a nosotros un peaje, nuestro bolsillo no aguanta más, la gasolina está creciendo, la canasta familiar está creciendo, nos ponen un peaje que nos lleva hasta el cuello, máxime que, dicen la gente, las obras que se están haciendo con el recaudo de estos peajes no se está ya dando en Bolívar, sino que se está dando en el Atlántico. ¿Ahí qué le responde a esa gente? Bueno, lo primero, antes de entrar en el detalle ya de las comunidades nuestras, digamos en Bolívar, es decir, en términos generales, un peaje, ¿quién lo paga? ¿Quién lo usa? Lo usan. Sí, sería muy injusto uno sacar del impuesto que se paga para cubrir otras necesidades sociales y decir de ahí vamos a hacer todas estas inversiones en infraestructura. Pues lo ideal es que esos impuestos se vayan a lo que corresponde en esa inversión social y en otros elementos del gobierno. Y quien usa la vía, la paga. Si va un camión con carga, pues ese camión con carga el camión paga eso. Si yo salgo de vacaciones en mi vehículo, pues yo pago. Ese es digamos, el valor que tiene el peaje de que le está pagando de manera justa a quien está usando la vía. Ahora bien, por supuesto que hay unas situaciones que incluso en gran medida compartimos de la población en Turbaco,
en la medida en que se necesitaba un tratamiento particular y especial para esa población, para poder comunicarnos mejor con Cartagena, porque sin duda está en la mitad, digamos, de las dos poblaciones. Sí, ya es una región metropolitana prácticamente. Y en ese sentido, lo que el proyecto o lo que el ministro proponía era tener, por un lado, unas tarifas diferenciales para la gente que vive ahí, que se mueve, porque y de hecho estaban abiertos en la negociación a, por ejemplo, pensar, oye, porque si yo tengo a mi hijo en el colegio y entonces tengo que ir a trabajar, tengo que ir a llevarlo, volver, puede pasar 8 veces por el mismo peaje y estoy pagando 8 veces, pues no, porque contemplen esta situación de que es real y que esa persona, digamos, tenga una proporcionalidad más adecuada a esa realidad que vive en el día a día. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Que adicional a eso, y eso era parte de lo que se podría negociar, también se estaba contemplando un paquete de inversión de obras en Turbaco muy importante, pero sobre todo aquí lo más importante es poder contar con vías alternas. Es decir, que si alguien de Turbaco quiere no pasar por el peaje, tenga la alternativa para hacer lo que hoy, digamos, no la tiene en una vía pavimentada, sino en vías destapadas. Hay 2 posibilidades para hacerlo, ¿cierto? Una por donde queda el Jardín Botánico, y eso llega prácticamente a la Carolina, a la terminal de transportes, y otra por la parte de atrás del Club Campestre, que son vías que se podían, en el marco de este proceso, exigir para que se tuvieran en cuenta y Turbaco estuviera mejor conectado. Pero ¿qué pasa con el gobierno? Que si de entrada le decimos que no al peaje, el gobierno no tiene herramientas para poder negociar ninguna de estas otras alternativas, ni de la tarifa diferencial, ni de los proyectos, porque lo único que tienen ellos, digamos, ahí para poder hacer eso tiene que ver con los peajes. Por lo tanto, se dejó al gobierno sin esa capacidad, y con todo este tiempo, pues obviamente eso fue asfixiando el proyecto. Pero Yair, ¿sabes qué es lo peor? Y para todos los que nos están viendo, lo peor es que el proyecto, si se materializa esto, el proyecto no va a ir, pero el peaje se va a mantener, porque la vía pasa al Invías. Y el Invías opera. Alguien tiene que mantener la vía. Opera peajes. El Invías opera más de 12.000 kilómetros en todo el país. ¿Qué va a pasar ahora? Que se le van a adicionar estos 200 kilómetros de más, y eso entra a una bolsa que tiene que tener unos peajes. Van a entregarle estos peajes también al Invías, lo va a seguir cobrando el Invías, pero entonces ya no vamos a tener la garantía de que los recursos se inviertan en esa vía, okay, sino que entra una bolsa para que se distribuya a nivel nacional. Bichada, por ejemplo. Así es. Pero a ver, ¿cree que el gobierno, digamos, se dejó ganar en ese sentido de que para efectos del contrato, ¿no? Es decir, efectivamente este peaje no se lo podemos cobrar a la gente porque está asfixiada, etcétera, pero voy a mirar desde dónde o qué otro lugar tomo recursos para ponerlo en esta vía que es importantísima para la competitividad de la región? A ver, por el tipo de contrato que es una IP, una iniciativa privada, no pueden haber otras fuentes de financiación más allá de los peajes. Esto quiere decir que no, la respuesta es no podría el gobierno decir quiero regalarle ahora estos recursos al departamento, y de hecho no lo va a hacer, porque miren lo que está haciendo el gobierno nacional ahora. Nos quiere poner a cobrar una valorización por la ruta costera, que es la del norte, ¿cierto? Para captar cerca de 730.000 millones de pesos, y esos recursos llevárselo a otros departamentos, cuando tenemos este problema de la autopista del Caribe por la cordialidad, pero que también en la ruta costera nos hace falta cerca de 67 kilómetros para conectarnos también en doble calzada. Entonces, digamos, el mensaje es bastante complejo, porque aquí lo que uno ve es como un ataque por todas partes a la región, además del tema de los Juegos Panamericanos. Ahora esta vía se cae, ahora nos cobran valorización. Y el tema del canal del dique ahora. Valorización, y el tema del canal del dique, que sin duda va a tener un retraso importante por la exigencia de una licencia ambiental. Bueno, Juan Camilo, ahí está el panorama. Y desde entonces, ¿cuál es la estrategia de los gremios justamente para hacerle frente a esa andanada que usted bien acaba de referir en contra de la región? Bueno, primero sobre el tema de la... En contra, digo entre comillas, ¿no? Sí. Primero sobre el tema de la valorización, lo que hay que decir, Yair, es que hay que ver todo el tema de la legalidad, de que se haga un cobro que es una contribución, que por lo general esas contribuciones tienen que verse reflejadas en la misma área de influencia donde se cobran. Si me cobran por valorización, pues es porque es algo que tiene que ver con el territorio donde yo estoy. Entonces, llevarse esos recursos a otros departamentos, inclusive a otros lugares lejanos del mismo departamento, puede que no sea tan legal. Hay que ver también cómo va a ser la distribución, eso se llama de los beneficios o la proporcionalidad. No es lo mismo si tú tienes un lote frente a la vía que si tú estás en un barrio, como decir en Martínez Martelo, donde te va a llegar un
recibo que ha dicho el ministro que llega en mayo, llegan los recibos pagando una valorización aproximadamente del 2% del avalúo catastral que tiene el predio para que el dinero se vaya para otra parte. Entonces nos quedamos pagando, nos quedamos sin la vía terminada y pagando los peajes por la operación normal de ese corredor. Uno, dos, con el tema de autopistas del Caribe, yo creo que debemos insistir como región, trabajar de manera unida para que el proyecto no muera. Todavía no hay un acto administrativo que lo haya matado como tal. Sí. Por lo tanto, es posible que esto se pueda salvar. Muy difícil ya después de que un ministro ha hecho ese anuncio, pero tenemos que seguir luchando sobre eso y sobre la licencia, digamos, del canal del dique. Quedan dos caminos: que se retome toda la línea que ya se venía trabajando y que gran cantidad de expertos, cuando estructuraron el proyecto, hicieron los estudios, lo contemplaron, que es el plan de manejo hidrosedimentológico, que puede incluir preocupaciones de la ministra y de la comunidad para que se pueda hacer. O por otro lado, ya la propuesta de la ministra de esta licencia, entre comillas, que ella llama Experex, pero que tiene que tener una claridad de tiempos. La ministra dijo hace 3 semanas que en 15 días nos iba a decir ya cómo iba a ser ese tema de la licencia. Y ya han pasado unos días y todavía no hemos tenido la respuesta. Entonces, pero bueno, quienes se oponían inicialmente a esa licencia, que era el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, el mismo alcalde de Dumet Turbay, luego de esa reunión con la ministra de Ambiente, Suriana Muhammad, dijeron, no, definitivamente necesita licencia. ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos. ¿Cuál fue la argumentación para convencerlos a estos iniciales opositores? No lo sé, no estuve en esa reunión, pero lo cierto es que el contratista tiene cerca de 1 año y medio para poder realizar todo ese procedimiento de la... Bueno, yo estuve en esa reunión. Tú sí estuviste. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Y básicamente aquí lo importante es que uno no puede sacar adelante este proyecto peleando con el Ministerio de Ambiente. No hay manera de hacerlo. Porque cualquier cosa que pase con el otro plan, que es el plan de manejo sedimentario, el Ministerio puede estar torpedeándolo todo el tiempo. Ese es el escenario ideal, porque ese es el que nos da un manejo expedito y que todavía está abierta la posibilidad, porque no tenemos hoy unos términos de una nueva licencia o de una licencia ni una resolución. O sea, hoy legalmente no hay todavía nada definido. Ahora bien, lo que la ministra ha dicho es, vamos a hacer una licencia que se ajuste a esos tiempos, aprovechando que todavía estamos en un espacio de tiempo importante de la etapa de preconstrucción que termina en diciembre, pero que podría tomar 18 meses más. Pero cada día que pase en esta etapa y que no se tengan esos términos y que no se avance, pues eso es una dilación que va a tener el proyecto. Y ojo, es un proyecto que cualquier demora pues genera una cantidad de mayores costos. Pero lo más preocupante, Yair, y para toda la audiencia, es que el proyecto estaría contemplado iniciar tal cual el cronograma en marzo del 2029. Es decir, que si no comienza en marzo de 2029, todo lo que pueda pasar de ahí en adelante, inundaciones en el sur del Atlántico, en Soplaviento, por ejemplo, todos los temas de que pueda entrar el agua salada al acueducto de Cartagena y nos quedemos sin agua, todas esas problemáticas pueden ser atribuibles a esta exigencia de ponerle licencia ambiental al canal del dique.